Bueno, pues creo que estamos ya live. Vamos a Yo ver creo cómo que va sí. esto. Sí, sí, yo creo que sí. Tú me oyes bien, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues muy bien, ¿A mí? bienvenida. ¿A mí me oyes bien? Sí, sí, yo te oigo Vale, vale. estupendamente. Pues nada, voy a empezar, de hecho, antes de presentarte, voy a empezar recordando por qué estamos haciendo esta charla entrevista, y es que es parte de la iniciativa de GeoDeveloper, de hacer entrevistas y de conocer a la gente de la comunidad, de ver cómo, bueno, pues viniendo de diferentes sitios hemos acabado todos teniendo algunas cosas en común y trabajando en cosas parecidas. Y nada, tengo que agradecer de hecho a Irene que sea un poco la conejilla de India hoy, porque es mi primera entrevista, así que vamos a ver cómo sale, y le pedimos a todos que nos tengan paciencia, tanto a ella como a mí. Sí, yo tampoco hago muchas entrevistas, la verdad. Bueno, es más bien charla, pero bueno, esto de estar grabando pues impone un poco. El live impone, sí. Sí, pero bueno, y tampoco somos Raúl que lo tiene todo súper preparado, pero bueno, por ahora no vamos mal, así que vamos a hacer el intento. Bienvenida. Muchas gracias, Marta. Encantada también de estar aquí y bueno, poder charlar a ver en qué deriva esto, pero bueno, poder charlar un poco Sí, seguramente de la tendremos que comunidad. cortarnos en algún momento porque Irene y yo creo que hablamos las dos bastante, así que Bastante, bastante. Pero bueno, vamos a ver nos hasta dónde llegamos. entretenemos también. Sí, ¿El qué? totalmente. ¿Perdón? Que digo que a ver hasta dónde llegamos y Efectivamente. que nos da tiempo a cubrir. Pero bueno, siempre normalmente todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora siempre me gusta empezarlas haciendo la misma pregunta, que es si tuvieras que definirte de alguna manera a alguien que no te conoce, tanto personal, profesionalmente, lo que quieras, ¿cómo te describirías? O sea, ¿cómo dirías que Irene? Un terremoto, la verdad. Pues una persona pues que hace muchas cosas, que a lo mejor no llega a todo. No sé, intento disfrutar de la vida dentro de lo que puedo, pero pues eso, a ver, también pues no, es que siempre te podrías decir la típica amiga de tus amigos, currante, profesional, tal, que también, pero bueno, creo que un buen resumen sería el terremoto, en parte. Estoy empezando a tranquilizarme con la edad, pero bueno, sí que la verdad es que me entretengo, o sea, hago muchas cosas, luego hay muchas que no puedo cerrar, abro otras, entonces así como que voy un poco, intento llegar a muchas cosas. Así que eso sería en el resumen de esto, pero vamos, que luego me gusta mucho, pues yo qué sé, me gusta mucho pasar tiempo con mi gente, la verdad. He vuelto a hacer deporte después de muchos años y también me está gustando mucho esa época. Y no sé, intento fluir, la verdad, en este mundo hiperconectado, hiperplanificado, estoy intentando fluir, que es complicado, pero bueno, estoy en ello. Y bien, de momento intento estar tranquila, que también es importante. Sí, ya, lo del deporte, por ejemplo, te lo había visto porque obviamente he tenido que estudiarme un poco tu perfil antes de hacer la Juegas trucho, entrevista, ¿eh? y me había llamado la atención que lo tenía, ya lo sabía porque en algún momento hemos hablado y tal, pero verdad me ha llamado la atención que lo tenía así como en algunos sitios y tal, y digo, es activa, es activa. O sea, tuve dos épocas. Tuve una época fuerte que fue cuando todavía vivía en Zaragoza y ahí sí que fue bastante heavy. Luego cuando vine a Madrid paré y desde hace como 2 años como que he vuelto y estoy intentando volver a coger ritmo, pero claro, el cuerpo retiene, pero son muchos años también, ¿eh? O sea, que Te va no sé dejando también de ser fácil. terremoto con la edad, pero luego otras cosas sufren con la edad también. Sí, 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 la verdad es que el cuerpo se nota, o sea, cuesta ponerlo en marcha para, claro, también es cierto que sí que hago deporte, pero también decido hacer triatlón, que no es uno, son tres, Madre entonces, mía. claro, al final es intenso, es bastante intenso, y a nivel de muscular y tal, pues es intenso, en general. Bueno, pero vaya, eso tiene un meritazo impresionante. Bueno, todos los deportes tienen mérito. O sea, ser deportista y ser deportista de alto rendimiento, sobre todo, es un mérito independientemente del deporte. Es cierto que el fútbol lo puede tener mucho más fácil, pero sobre todo, por ejemplo, a nivel de mujeres, cualquier deporte es jodido en ese sentido. Ya, totalmente, llevas razón. Mira que yo no, no tengo mucho conocimiento en ese área, más allá de un poco de gimnasio y poco más. Pero bueno, acabas de decir, de La verdad hecho, es que tú, es que no puedo estar en un gimnasio. Mira que lo he intentado, pero es que no me sale. O sea, no me siento cómoda haciendo allí. Mira que creo que la fuerza es súper necesaria, tendría que hacer más pesas, pero es la batalla pero al eterna. final cada uno tiene que encontrar un poco pues, Sí, lo que sí, le no, eso apetece y sí. lo que le guste más. La verdad que está bien.
que te has metido tú misma, has dicho que eres de Zaragoza, pero que te fuiste a Madrid, que era una de mis preguntas. Supongo que te fuiste a Madrid para estudiar o... Sí. Sí, yo me fui a estudiar a Madrid porque la carrera que quería estudiar, yo quería estudiar ingeniería de montes, porque parte de mi familia está relacionada, bueno, mi bisabuelo fue ingeniero de montes o en su momento lo que fuera, y siempre era algo que me había llamado bastante la atención y también la otra parte era irme de Zaragoza a estudiar, que es algo que he podido hacer por ser una absoluta privilegiada y mis padres me han empujado mucho a hacerlo. Entonces, pues vi la oportunidad y decidí pues la carrera que en ese momento me llamó mucho, se llamaba Ingeniería del Medio Natural. Bueno, se sigue llamando Ingeniería del Medio Natural, porque de momento creo que sigue. Bueno, sí que sigue. Y, y es una carrera que aúna un poco las partes de ingeniería forestal y los nuevos sectores dentro del medio ambiente. Pues el tema de sostenibilidad, tema de detección y corrección de impactos, pues por ejemplo, este problema que está habiendo pues con la DANA también centrado en eventos así. O sea, un poco como abarcar todas esas cosas que también lo hacía la ingeniería forestal, pero con el tema de Bolonia como que se amplió. Entonces, era una carrera nueva en ese momento. Yo soy la cuarta promoción y la verdad es que, o sea, yo en la carrera estaba encantada porque yo notaba mucho que los profesores pues querían hacer que esa carrera funcionase. Entonces se notaba una implicación. Habría que ver si han Claro, perdido la esperanza a esta altura o no. efectivamente, claro. Entonces notabas mucho la implicación de todo el mundo para que esa carrera saliera adelante. Porque es cierto que en el resto de España se quedó como una carrera que era ingeniería del medio natural, forestal y del medio natural, y en Madrid se dividió en dos. Entonces, o sea, los de ingeniería forestal eran los que eran como en las competencias antiguas de ingeniero técnico forestal y nosotros éramos como un poco los nuevos, por así decirlo, en el sector. O sea, ahora, por ejemplo, yo me decidí centrar en GIS, pero tengo compañeros que están en temas de energías renovables, sobre todo muchísimo tema de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y también bastante de GIS. O sea, hay un poco de muchas La cosas carrera en de... sí, la carrera en sí tenía ahí asignaturas concretas de GIS o Sí, era... sí, teníamos como, creo que era una o dos, no, era una, pero se aplicaba en otras tres. Entonces, o sea, al final, en el sector es cierto que para la ordenación de montes o incluso para temas de gestión de cuencas hidrográficas, para todo necesitas el GIS. Es cierto que era muy analista GIS total, ¿eh? O sea, el ARGIS, o sea, usando ARGIS, que ahora mismo no lo uso, pero en ese momento lo usaba bastante, y era todo centrado a pues, buffers, análisis de hidrología, o sea, no me acuerdo mucho de los comandos, pero era como un poco toda esa parte de la caja de analista total. Sí, además es que tenía una caja, o sea, Sí, un sí, apartado totalmente. La específico, sí, toolbox, la totalmente. Analyst Toolbox, literalmente. Entonces era pues todo eso. Y el trabajo que teníamos que hacer era de una cuenca hidrográfica, pues sacar todo el tema de flora y vegetación, todo el tema de escorrentías, de usos de suelo y creo que ya. Entonces eran como 3 o 4 asignaturas teníamos cada uno una cuenca de un río y teníamos pues como que analizar todos los posibles impactos y todo cómo habría que desarrollar para posibles avenidas de inundación, catástrofes a nivel de flora, de protección, etc. Pues eso necesitamos en las Ya, administraciones, ya, ya, ya. ya se está viendo. Lo que pasa es que al final es lo de siempre, la gente ahí sale muy bien preparada. Y yo, por ejemplo, decidí centrarme en GIS porque en ese momento no me veía, aparte tenía que estudiar el máster para ser ingeniera de montes, que eran 2 años. Ya estás un poco quemado de estudiar después de 5, que ahora mismo digo, pues a lo mejor volvería. ¿Tenías que Pero hacer un máster aparte, te refieres? O... sí, sí, tienes que hacer el máster habilitante. O sea, Ah, eso no lo sabía. claro, sí, porque con lo de Bolonia sales como ingeniero técnico y luego tienes que hacer el máster Ah, habilitante. Y en nuestro caso, como no éramos los que tenían las competencias de ingeniero técnico, teníamos que hacer como una cosa que se llamaba curso puente, que creo que era un cuatrimestre o 2 cuatrimestres, no me acuerdo, en el que sumabas las asignaturas que te faltaban para ser ingeniero técnico y de ahí luego saltabas al máster. Pero ya ahí es cuando decidí, o sea, hice claro. cuentas y dije, en un año, yo quiero estar trabajando en un año, ya, pues al final vivir fuera de casa repercute en muchos gastos y yo no quería seguir siendo una carga, entonces dije, mira, me voy a hacer un máster que en este momento me está pareciendo más práctico, me gusta mucho el GIS y se me da muy bien, tampoco fliparme, pero se me da muy bien, Sí, sí, no, y de ahí ya veré qué hago.
Claro, claro, pero yo qué sé, por si acaso. Y de ahí ya veré. Entonces encontré el máster de ESRI, que por eso conocí a Raúl, porque Raúl fue uno de mis profesores. Claro. Sí, Entonces sí. de ahí es cuando me moví. Pero bueno, sí que, o sea, sí que no me importaría, o sea, ahora lo pienso y digo, no me importaría ser ingeniera de montes, pero actualmente también estoy muy contenta. O sea, nunca sabes qué, o sea, al Claro, final, realmente nunca llegaste a ejercer porque al final ahí viste el mundo GIS y acabaste, porque justo. si me acuerdo bien de tu ficha, después del máster de GIS de ESRI, entraste a hacer las prácticas en ESRI también, ¿no? Sí, bueno, las hice paralelamente. O sea, hubo un momento que estaba haciendo el máster, estaba trabajando en una empresa que se llamaba Creatividad y Tecnología y luego por la tarde estaba haciendo las prácticas. O como 5 o 6 meses que estuve 2 empleos. Bueno, uno sí que me pagaban, el otro no, porque eran las prácticas del máster. Y al menos así pues podía ir pagándome mis cosas. Y luego por la tarde el máster, que es donde estábamos con todo el tema del proyecto final de máster y tal, que además, ahora me estoy acordando que mi proyecto final de máster que lo hice con otros 2 compañeros iba de gestión de impactos de agua en la cuenca del Ebro, de temas de inundaciones y tal, que ahora mismo me acabo de acordar y digo, joder, yo hice un proyecto de eso. Y sí, fue interesante, la Parece que verdad. esa cosa han sido en Sí, otra vida, sí. ¿no? Pero es que justo, creo recordar que justo hubo una riada en el Ebro en ese año, o había pasado el año anterior, afortunadamente sin víctimas mortales, pero a nivel de daños muchos, pero porque mucha parte de Zaragoza y de la provincia de Claro. Zaragoza está construida sobre la llanura de inundación. Entonces, a mí que también me gusta mucho el urbanismo, la ordenación del territorio y el tema de mapas y datos, por resumir, pues me parece interesante y lo propuse y a mis compañeros les pareció buena idea. Y la verdad es que quedó chulo. Es que al Porque final, vosotros, yo creo que el mundo GIS, todo el mundo habla del mundo geo y el mundo GIS como si fuera un mundo paralelo, pero es que al final, o sea, sí, no tienes que elegir una cosa. Quiero decir que el mundo GIS lo que nos da son los datos y las herramientas para trabajar prácticamente en cualquier sector. Entonces, obviamente, en tu caso, es verdad que tienes que elegir un poco y de hecho vamos a hablar bastante ahora de elegir cosas porque porque he visto pues, tu currículum y cómo te ha ido moviendo de una cosa a otra, pero es que al final yo creo que todo va siendo como, pues eso, tú estabas interesada en la ingeniería y al final para cualquier estudio de cuenca hidrológica, de cualquier cosa de suelo, de tal, necesitas una serie de herramientas que el GIS te las proporcionaba y los justo. datos te los proporcionaba, claro. Simplemente te has especializado en aprender mejor a utilizar esa herramienta. Efectivamente. Y no solo eso, a ver, yo considero también que, visto después de unos años, creo que la culpa de que se viera como un poco alejada era propiamente nuestra por el hecho de, pero porque yo creo que en Claro. ese momento las herramientas que había, o sea, yo al final entré en el mundo laboral en el 2016, creo recordar, y es cierto que estaba como muy alojada, o sea, estaba como muy independiente en el sentido de tú tienes tu arquitectura de software GIS, no incluyes la parte GIS dentro de una arquitectura software normal, que es lo que yo creo que hoy en día sí que está empezando a pasar, o yo es lo que estoy viendo en Sí, probablemente mi... sea ya más la tendencia, dependiendo de Entonces, qué claro, acceso vemos. y que mucha gente no lo sabía, y yo considero que el punto de inflexión de asociar el mundo GIS y Geo a la normal, o sea, al público en general, fue la pandemia. O sea, la pandemia fue donde realmente, bueno, la pandemia y yo creo que también empresas como Carto, que se habían dedicado a hacer otro tipo de, o sea, siempre conoceremos RI y RI ha hecho muchísimo por el sector, pero es cierto que Carto Hombre, le dio una vuelta y lo llevó al público en general en el sentido de meter gráficos y mapas en periódicos y en prensa que en ese momento se estaban haciendo en Photoshop, que era lo que había, o sea, que no, fuerte, sí, qué fuerte. claro, Habiendo, teníamos las herramientas y aún así no se utilizaban, sí. claro, pero porque al final como que o sea, te vas independizando, al final RIP es una empresa que tiene un producto y que tiene que vender ese producto y también es para lo que trabajan, o sea, me parece coherente. Pero claro, la pandemia al final marcó ese punto de decir, pues, todo el mundo se acordará del dashboard de la Universidad Johns Hopkins, que ahí fue cuando la gente dijo, ostras, ¿y esto de dónde sale? Donde veías O la sea, gráfica, donde veías además el mapa, donde veías tal, sí, y además donde quedó tan clara la importancia de la geolocalización, o sea, que era una cosa que la gente tenía, como cuando tú decías que trabajaba en GIS, que por supuesto nadie sabía lo que era y explicaba siguen sin estaba saberlo, ¿eh? diciendo, hago Yo mapas leí y todo el ayer mundo, otra ¡ay, vez qué eso. bonito! Tal, pero sin entender realmente lo que hay detrás. Y al final yo creo que ahí quedó clara la importancia del análisis y de la geolocalización, ¿no? Del análisis espacial y de la geolocalización, porque es que ahí realmente importaba
si estaba cerca de alguien, si había estado dentro de un buffer a distancia de buffer de una persona y tal. Y yo creo que es verdad que la pandemia ahí abrió Sí, mucho sobre campo. todo también que la sociología y que la movilidad de las personas también hicieran que se quieran analizar datos. Que eso al final como que también es cierto que yo creo que ni el conocimiento ni la infraestructura estaban preparadas. Ahora se está empezando a ver que sí, pero porque la tecnología avanza a pasos agigantados en los últimos 5, 6, Sí, yo 7 creo que años. también las aplicaciones móviles, sobre todo, bueno, las webs también, pero especialmente las móviles, las aplicaciones móviles en las que en cualquier momento te preguntas si quieres compartir tu información de tu localización y tal, y en función de eso te ofrece unos servicios u otro o tal. Yo creo que ahí también se va viendo un poco como la Claro, importancia pero de... también tenemos poca información porque al final aceptamos todas las cookies, nos las leemos Ah, y por bueno, eso ejemplo sí. o sea, te impacta que por ejemplo te metas a tu historial de Google y digas, es que no quiero que Google tenga mis datos. A ver, es que también, o sea, lo entiendo, pero también tienes un smartphone. O sea, es que es complicadísimo. O sea, puedes hacer dentro de lo que puedas, pero claro, es complicado Claro, vivir yo en creo que ahí todas la las sociedades clave... sin sentido, Claro, ¿sabes? yo creo que ahí la clave es que no puedes querer tener acceso absolutamente a toda la tecnología pues ahorrarte tiempo en ciertas cosas, saber qué cosas de las que te interesan las tienes alrededor o las tienes tal, sin a cambio obviamente ofrecer tu Pero localización, también tus hay falta datos. mucha información por parte de los que consumen tus datos de a dónde se venden. Pero bueno, es verdad que hay Eso es límites, otra. un Claro. O sea, poco... una cosa es que los cedas y otra cosa es a que los cedes. Y por eso tiene que haber una legislación potente para ello. También es Claro, cierto yo que la creo que es un poco tecnología ha ido todo. mucho más Se rápido que la necesita... legislación. Lo de siempre. O sea, todo va más Claro, rápido que la legislación en muchas cosas. Pero bueno, que también pues, de esto se aprende. Así que por sí, esa bueno, parte. yo creo que es parte del progreso y es parte, igual que hace X años estábamos teniendo otras conversaciones sobre, pues, a lo mejor, pues eso, si la gente podía acceder o no a X datos, ahora estamos hablando de inteligencia artificial y de que vamos a no meternos ahí porque podemos estar aquí eternamente, pero quiero decir que al final pues son conversaciones que van variando con los años porque la tecnología va a la velocidad del rayo y tenemos que hablar de esas cosas y se trata de encontrar probablemente el equilibrio entre legislación, uso, bueno, Y propósito. derecho como ciudadano. O sea, que al final nosotros tendríamos que ser los que marcasen un poco el paso. Que bueno, ya se han visto casos bastante flagrantes pues, con el Facebook y lo de Cambridge y tal. O sea, al final tienen que pasar esas cosas, pero ese es el Sí, problema. la verdad que es complicado, pero bueno, hay que decir que los que trabajamos en tecnología tampoco tenemos la culpa de No, todo, no, ni ¿verdad? mucho menos, ni mucho menos. O sea, yo, por ejemplo, no he tratado con datos sensibles y si tengo que tratar con datos sensibles, se me tendrá que dar una formación para ello. O sea, es lo que considero. Es que es así. Totalmente. Bueno, ¿he tratado con datos sensibles? Sí, no. O sea, en parte sí, es cierto. Porque estuve luego, bueno, de mi trayectoria profesional estuve gran parte, he estado dentro del grupo Indra, por así decirlo. Estuve en Minsight 3 años y ahora estoy en Indra. Luego, entre medias, me moví a empresas más medianas y luego estuve en una pequeña que la verdad que era muy interesante, que justo viene a colación porque tenían un producto que analizaba datos de telefonía o sea, con datos de telefonía que estaban anonimizados, que ahí es donde trataba con datos sensibles, pero ya una vez que Pero me claro, llegaban a ya, mí, estaban ya completamente anonimizados, se evaluaba cuánta gente podía estar en la calle para ver que para las agencias de publicidad que se dedican a montar los carteles de la calle, las lonas que pueden estar, pues yo qué sé, las lonas de Callao o los carteles que hay en sí, un caso de Intercambiador de geomarketing, Moncloa, básicamente, sí, ¿no? como geomarketing, pero sin la parte de geomarketing como tal. Entonces, era para las propias empresas que ponen los carteles para ver qué porcentaje de población y qué extracto social y qué, bueno, más que extracto social, edad. No sé si había datos económicos, quiero recordar que lo mínimo, o sea, lo que dice el INE, o sea, las cosas que tenga el INE relacionadas con la población. Entonces, de ahí se evaluaba los impactos, que es la cantidad de gente que podía estar viendo eso en la Claro. calle, según la hora del día. Entonces, pues luego se hacían esos informes y se les daban a los clientes. Entonces, esa es la cantidad máxima de datos personales que he tratado, que son datos de dispositivos. Ahora estoy tratando datos GPS, pero están completamente, o sea, datos GPS de vehículos, literalmente. Pero claro, es GPS de vehículos. Hay poco,
hay poco que rascar a nivel personal, de datos Y bueno, si personales. al final yo creo que lo más importante es ser claro a la hora de, o sea, de por qué se están recogiendo ciertos datos, qué datos se van a utilizar y qué tratamiento están teniendo esos datos, por lo que tú estás diciendo. Pues si no se puede identificar a la persona, pues no son datos Justo. que Es, se tratan de una manera y si son datos que son sensibles, pues se tratan de otra. Yo creo que al final lo importante es la regulación, por supuesto, y la claridad a la hora de explicar para qué se usan las sí, cosas. y que también empieza a aparecer, o sea, que empiezan a aparecer ahora necesidades de tratar ese tipo de datos, pero es cierto que pues también puede ser que por la pandemia había ciertos datos o que se trataban simplemente, yo creo que se trataban, pero en un ambiente académico, que ahí es donde creo que el mundo académico va años luz en muchas cosas de avances, pero tienen falta de recursos y ahí es donde la parte privada pues tendría que haber más sinergia en el sentido de, vale, pues vamos a ayudar con esto o modelos de negocio que puedan explotar la cantidad de datos que hay. Es que le tenemos también como un poco, con motivo, ¿eh? No estoy diciendo que no haya motivo, pero tenemos también un poco como de miedo a los datos en general, cuando los datos usados con cierto propósito y de cierta manera es al revés. O sea, pueden ser no solamente de utilidad, sino que pueden ahorrarle un montón de tiempo al ciudadano en sí y de no tener que estar haciendo Claro, tantas gestiones en tantos sitios. Yo trabajo en un ayuntamiento por y eso. una vez que ellos firman y te dan su acceso a sus datos, la información puede fluir en el ayuntamiento por dentro de manera que obviamente hace que no tengamos que volver al ciudadano a preguntarle 100.000 veces las mismas preguntas, 100.000 veces lo mismo y ahorrando tiempo a todo el mundo y haciendo de hecho que tenga una experiencia con el ayuntamiento mucho mejor de la que tendría de otra Y que manera. también hay falta de, o sea, hasta que no te metes un poco en el sector, yo por ejemplo desconocía la cantidad de geoportales que hay, la cantidad de gente que está implicada en que haya una infraestructura de datos pública y que se le da muy poca publicidad al ciudadano común. Nosotras que estamos en el sector pues lo sabemos, pero yo cuando empecé a ver geoportales, el geoportal de Madrid, que es de la ciudad de Madrid, que es una locura, Sí. los geoportales de las comunidades autónomas, o sea, la cantidad de datos que hay y que, pues por ejemplo, gracias a LinkedIn o gracias a Twitter, yo he averiguado muchísima información, que esto es algo que, menos mal, que no sabía ni que existía. O sea, el otro día vi un mapa de un ex compañero de trabajo que había hecho de la limpieza de los barrios en Madrid y que se ha hecho viral. Que dices, ostras, que esta cantidad de datos está disponible, pero uno, tienes que saber explotarla, que esa es otra, y dos, eh, tienes que saber dónde está. Porque Y claro, hay sí, al mucha final información que no sabes dónde está. O sea, tú esa que trabajas en lo información nos público, yo ayuda siempre un está en el lado poco. privado. Entonces, no sé, no, o sea, si trabajas en lo público antes sería 100% consciente y ahora lo empieza a ser más, pero porque también están diciendo, oye, mira, esto es lo que tenemos, usad que paso está. Y que muchas empresas dicen, joder, pues es que preferimos comprarle los datos a otra empresa o que nos los da el cliente. Entonces es como guay, pero claro, No, bueno, pero hay es verdad mucha que hay muchísima información libre y totalmente disponible para que los analistas la utilicemos consumirla de la manera. totalmente. Eso sí que lo Sí, al está viendo final, estos últimos años, que se está mejorando mucho en la comunicación pues a través del Ministerio de Transportes, de los propios geoportales de las comunidades, a través de geodevelopers, a través de ESRI, o sea, de Carto, de Feld, de las empresas, incluso de Planet, poniendo también imágenes a disposición, que hay muchísima información. Pero claro, tienes que, uno, saber consumirla y dos, qué hacer con ella. sí, bueno, nosotros además, precisamente al estar en el otro lado, sabemos totalmente y llevamos mucho tiempo viendo que todo eso está ahí, pero la clave estaba en pasar como al otro lado y enseñarle a la gente, oye, que sí, que los expertos utilizamos esto, sabemos que está ahí, hacemos todo esto con datos, hacemos todas estas aplicaciones, geoportales, tal, pero por Dios, utilizarlo, ¿sabes? Utilizarlo vosotros también. Entonces, es verdad que, pues eso, según lo que ha ido pasando en el mundo, además, en los últimos años, hemos visto un Justo. montón de mapas explicando, haciendo pues eso, Sí, que contando es. historias también, contando historias, utilizando mapas para todo eso. O sea, que yo creo que se va viendo un poco la evolución. También es cierto que, por ejemplo, grandes medios, pues, el New York Times y tal, creo recordar que usan más plataformas de BI, creo recordar, que mapas como tal, que obviamente los usan, pero es cierto que a nivel de un Illustrator, un Photoshop, o sea, como que ahí, por ejemplo, falta todavía herramientas que puedan
saltar, o sea, que puedan ayudar, porque claro, el diseño tiene unas herramientas. Entonces, la unión diseño GIS, o al igual que la unión CAD GIS, hay muchos eventos, en muchos momentos que todavía está un poco verde. Ahí queda un poco de trabajo por hacer, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, me sorprende que justo hace poco se me pidió una cosa de unos planos de CAD en el trabajo para georreferenciarlos a GIS y pasarlos a polígonos. Y claro, como en el CAD las líneas no se cierran, las normas topológicas no existen, tú lo pasabas a polígonos y claro, los polígonos se te iban al polo norte, básicamente. Entonces, como, joder, algo que está tan, que es que incluso parece parecido, porque tú intentas explicar y es como es en un 2D, que obviamente el GIS no es solo 2D, que también tienes 3D y que solo tienes información asociada, pero en Sí, pero en ubicarlo en el apariencia espacio, se ve el parecido. claro, el georreferenciarlo, o sea, que arquitectos, que mi familia es arquitecta y que este debate siempre lo tenemos, no haya esa unión y esa facilidad. Sé que habrá herramientas, pues imagino que de pago y de open source algo sé que se hace, pero que es cierto que hay cosas que dices, ala, es que esto aún queda. O sea, estamos haciendo inteligencia artificial y estas cosas que son súper básicas faltan. Y hay cosas que facilitarían la vida en general a muchos sectores que Ayuntamientos, sobre todo, a ayuntamientos pequeños o a entidades pequeñas que a lo mejor no tengan, o sea, es difícil divulgar. O sea, yo pues, estuve en un proyecto que era para el Ayuntamiento de Lugo y fui allí a dar una formación y había gente que sí que sabía que eran los datos GIS y la cantidad de datos que tenían, pero había gente que los tenía que usar y que no lo sabía. Entonces, claro, explicar cómo funciona un GIS de cero y simplemente decir tú tienes una línea, un punto y un polígono y que tú le puedes meter campos y tablas, o sea, y datos, la gente se queda en plan, pero ¿y esto, y con esto qué hago? Y claro, dices, pues es que puedes hacer muchas cosas, pero por es que falta divulgación esa y que es un parte sector específico en ese de sentido. divulgación. Sí, es verdad que estamos hablando de que es una herramienta, que para lo básico puede estar obviamente al alcance de todos, pero a la misma vez, obviamente, somos especialistas y hay muchas cosas que no están al alcance de todos y que hace falta un poco de divulgación, al menos para explicar para qué se pueden usar y cómo podemos ayudar. Eso lo estáis haciendo desde GeoDevelopers, ¿eh? Yo eso sí que considero, pero claro, yo Oye, estoy en el sector. tú también eres de GeoDeveloper, no Sí, te, no te sí, sí, salgas. sí, pero no soy una miembro tan activa, pero sí que lo he sido. Bueno, Porque eso es lo claro, que sí estamos que sé. intentando, de hecho, Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. buscar iniciativas y que al final esto va por rachas, la verdad. O sea, hay Sí, sí. épocas en las que la gente está más activa y épocas en las que está menos, pero es verdad que en cuanto empieza a haber un poco de movimiento, la gente empieza a interesarse otra vez, porque yo creo que Eso a no, todos nos total. Y que mueven. no recuerdo cuántos seguidores tenéis, pero había bastantes. Creo recordar, ¿eh? Había Ahí 1.700 me o algo pilla, así. ese es Raúl el que lleva Esto los ya lo números. controla. Pero sí, o por ejemplo, incluso estos días, con todo el tema de la catástrofe natural que ha habido de la Dana, pues me he metido a ver los visores y los mapas y tal. Y claro, obviamente tú necesitas aplicaciones, pero que aún así falta, o sea, hay mucho desarrollo, pero hay muchos que es como que se nota que no están hechos por gente GIS, porque, o sea, no en el mal sentido, ¿eh? No quiero que se me confunda, sino porque son mapas bastante básicos con poca funcionalidad, que es que, que porque te lo da la parte front, pero como que dices, vale, pues quiero ir de aquí a aquí, pues ya tienes que meter eso. ¿Para qué? Para meterlo en una web que a lo mejor luego dura 2 o 3 meses. Es difícil ponerse a hacer una aplicación móvil. O sea, también faltan esas cosas de decir, en 2 días hago una cosa con la cantidad de información que hay ahora. Eso sí que también lo he visto, pero bueno, sigue Claro, habiendo. bueno, está bien que obviamente la gente acceda a toda esta herramienta y la utilice como pueda y el resto pues estamos ahí detrás pues Tal, para lo que sea más a justo. largo plazo, cosas que se puedan mantener, que sean sostenibles y que además vayan extendiendo más funcionalidades y más. Justo, que son iniciativas o sea, que están súper bien, que es muy difícil de un día para otro decir, hago un Hombre, visor web, totalmente, claro. un mapa para que tú te ubiques y digas, aquí necesito ayuda, necesito transporte, que se te mande al WhatsApp, o sea, que saltes de ahí a comunicación, o sea, es muy complicado, pero que bueno, que al final sí que es cierto que dices, ostras, estas cosas pues, poco a poco se van empezando a mover más, porque al final en un evento natural necesitas saber dónde está pasando y cómo llegar ahí.
O sea, o Sí, como totalmente. Y cuando la gente está perdiendo las conexiones, la verdad que un mapa de toda la vida y ver dónde estamos cada uno es también súper importante, pues yo que ayuda. sé, el programa que tiene Copernicus de monitorización de los eventos naturales. Joder, pues es que en horas tenían ya unos mapas súper Sí, es bien que lo hemos preparados. Me visto la pasó con La diferencia. Palma también, justo, y de las zonas exactas a través de imágenes del Sentinel. Bueno, no, que son de los de Copernicus las imágenes. O sea, como que nada tienes ahí montado. O sea, que tenemos una administración que en muchas cosas funciona bien, pero que desconocemos. O sea, me sorprendió, por ejemplo, que este verano fui a Ámsterdam y uno de los MUPIs del aeropuerto tenía puesto el programa Copernicus. Rollo, oye, mira, este programa existe en la Unión Europea, todos aportamos, entra aquí y averígualo. Eso no lo he visto en España. Eso sí que me Entonces, parece raro, eso yo no lo he pues, visto me nunca. sorprendió muchísimo. Es más, no sé si hice hasta una foto y dije, pero además como donde las puertas de embarque. Foto, Y dices, foto joder, friki. súper friki, y dices, Solo vale, yo lo le sigo, entendemos los frikis. mucho en Twitter, le retuiteo muchas cosas, pero que te pongan aquí un panel, joder, vaya máquinas. Y me moló eso, pero claro, la publicidad institucional hay veces que es complicada también. Yo creo que Porque especialmente además en la comunidad de geodevelopers se ve mucho eso de cada uno tenemos unas habilidades diferentes, o sea, tenemos mucho en común, que de hecho ahora hablaremos de tu paso por el desarrollo y tal, pero pues eso, tenemos mucho en común, o sea, una gente viniendo más del lado geo, otros viniendo más del lado del desarrollo y tal, pero al final yo creo que eso es lo importante, que cada uno tenemos unas habilidades y hay algunos que son súper expertos en el lado más de desarrollo, hay otros que hacemos lo que podemos en el lado del desarrollo, pero bueno, la parte de analítica, de datos, de tratamiento de datos, de sí, tal, todo eso lo controlamos mucho más y bueno, y de ahí es donde salen pues todos esos geoportales, todas esas aplicaciones de las que estamos hablando, todos esos casos de uso, de análisis, de tal, que están en la parte de atrás de todas las empresas y tal, lo que pasa es que no se ven, porque no somos gente que estemos nunca de cara al público. A la gente le llega totalmente. la página web o le llega pues, el documento o le llega tal, pero Estamos en las no se ve todo sombras, lo que hay detrás. estamos un poco en las sombras, pero se ve. O sea, eso es lo curioso, que es algo que se ve mucho porque es muy visual, pero estás en la sombra. Entonces es Lo que se curioso. ve poco es el esfuerzo que lleva, que sí, el esfuerzo que hay detrás de hacer uno de esos mapas, porque yo he estado pues desarrollando un mapa web en open source y de repente pues eso, que te cuesta la vida que tu mapa sea bonito y te cuesta tal y de repente cuando se le enseña a alguien pues esto que es Google Maps, ¿no? Claro, total, y dices, Y es no, como, no. bueno, La al cantidad final de horas. es un piropo que te digan eso, porque vamos, si parece que Google Maps, pues ni tan mal, Incluso pero pues cosas sí, es tan verdad que se sencillas, valora poco. cosas tan sencillas como la paleta de colores a la hora de decidir cómo mostrar un mapa. O sea, es que o sea, hay tantas cosas, tantos detalles, porque al final tiene que participar gente de diseño de UX UI, gente de front, gente de back, o sea, pero luego necesitas, claro, el que es el dueño del dato, por así decirlo. Entonces es curioso porque es como mucha gente implicada para algo que lo ves y que hay mucha gente que dice, ah, bueno, sí, un mapa, ok, para adelante. Y Pero dices, sí que joder, están conscientes de todo el análisis que hay detrás y justo, todo. justo, justo. O sea, que incluso hay cursos de especialización de diseño, no mapas, sino en general, pero para ver qué paleta de colores se tiene que escoger, incluso fuentes de letra, o sea, hay de todo, ¿sabes? Entonces es curioso. Sí, pero porque al final, pues igual que en una página web donde coloque los elementos, pues afecta a la experiencia del usuario, pues que al final en un mapa también Es que todo es un hace que producto la ya. gente se fije más en una cosa, en otra, y al final en una aplicación, pues exactamente igual, si Es es que que es está súper conectado, si es que necesario. nos empeñamos en separar, no sé quién se empeña en separar las cosas, pero si es que al final somos, pues eso, una herramienta más, un campo más dentro de la tecnología y bueno, y estamos afectados por todo lo bueno y lo malo. Claro, justo también te digo que yo en mis años he visto mucho la mejora dentro de los equipos interdisciplinares dentro de este sector, excepto que cuando empecé sí que a lo mejor Por estaba suerte. viendo, claro, por suerte, efectivamente, yo creo que estaba empezando a ver los coletazos últimos de cosas muy eh, o sea, independientes y más como una cosa de una unión, incluso que también considero que a costes es mucho más barato y al final pues la empresa mira por los costes, que es lo Sí. normal,
Tiene más Em, lógica, ¿no? Yo, por claro que ejemplo, tiene más en el lógica, ayuntamiento efectivamente. contratan un programa sin contar con nadie del equipo de datos, pero luego pretenden que te puedas Justo, descargar los datos y justo. utilizarlos en nuestros mapas y en nuestros GIS y en nuestro tal. Y era, bueno, pues es que si habéis comprado uno que ni siquiera te deja descargar los datos, ¿cómo pretendes ahora? A nosotros nos involucran a la hora de comprar el Justo, software. o sea, justo eso además lo estoy viviendo yo ahora. O sea, yo estoy en un equipo que es de Data Analytics y BI, que se acaban de unir los de BI hace relativamente poco, y yo soy la experta geoespacial. Bueno, voy a ponerlo experta entre comillas porque supuestamente ese es mi perfil, pero luego Bueno, tengo hay data scientists, hay ingenieros, hay data engineers, hay analistas funcionales, hay analistas técnicos, o sea, es como un poco multidisciplinar y supuestamente pues somos un equipo transversal que da soporte a otros equipos. Entonces, claro, ¿aparecen datos GIS? Pues nos llaman. Bueno, me llaman a mí, pero nos llaman porque soy yo de momento, pero espero ser más gente un poco. Claro, de momento soy yo. Sí que es cierto que eso lo he vivido bastante, que excepto en empresas puramente, o sea, cuando están en equipo GIS total, sí que he estado más arropada, por así decirlo, pero es cierto que es como un poco somos pocos, hay mucho trabajo y es como un poco solitario, no sé cómo decirlo, y que la gente, hay sí, mucha no, gente sí, entiendo que no te perfectamente. entiende porque no hace tu trabajo, entonces pues sí, yo me puedo llevar, pues ahora estoy haciendo muchas cosas con temas de CICD, pues te llevas cosas de CICD, estoy haciendo cosas de ingeniería de datos, pues con ingeniería, pero lo que es GIS es como, me siento un ermitaño en Eso una sí me cueva, en plan, lleva, lo mío, mis datos, GIS, tal, entonces como, a ver, ok, que a eso lo nos mejor lleva faltan. un poco a cómo hemos ido todos cambiando nuestro perfil a lo largo de nuestra carrera laboral. Y es que yo creo que eso es parte, no sé si se comparte con muchas otras industrias o no, pero al menos en el mundo geo, yo creo que me da la impresión de que por eso todos acabamos tocando un poco que si De todo. desarrollo, que si analítica de datos, que si tal, porque al final esto era un poco, generalmente Eres un estás solo. unicornio. Eres un Generalmente unicornio. estás O sea, son sola perfiles unicornios. y tú te lo guisas, tú te lo comes desde el principio hasta el final. Entonces, eso es un poco, por eso de ahí te quería preguntar si esa ha sido un poco tu experiencia, si por eso te acabaste metiendo en el mundo del desarrollo o si eso fue más bien tu, porque si no me equivoco, tú Yo hiciste. veía, o sea, yo al final cuando después de hubo un momento en el que veía que me faltaba la parte, o sea, era analista GIS, estaba empezando en el desarrollo, pero es cierto que necesitaba más formación de la que se me estaba dando en ese momento. Sí. Entonces, ahí tuve un parón laboral y decidí pues aumentar, o sea, la parte GIS ya la tenía yo, la parte GIS ya la sé, entonces eso ya tiene que ser un valor añadido, pero por cómo se estaba moviendo la industria, o sea, al final necesitan perfiles multidisciplinares y a no ser que me dedicara específicamente a el trabajo perfecto que es GIS, medio ambiente y hacer temas de datos y tal y cual, que eso sería el copón, pero en España es un perfil muy complicado, en Europa sé que sí, pero en España más complicado, pues dije, pues tengo que abrir miras. Entonces decidí hacer un bootcamp de Ironhack para darle un poco, vale, sí, analista de datos, pero intentar sobre todo coger la base, coger un poco de, pasar un poco el síndrome del impostor, intentar superar un poco el síndrome del impostor y decir, vale, pues voy a aprender al menos a sacarme las castañas en la ¿Y parte de ese desarrollo. bootcamp era de analítica de datos y desarrollo, las dos cosas? O... Era de data, o sea, era data analyst y luego había partes de ingeniería de datos, pero eran más de data analyst. O sea, por ejemplo, mi proyecto final de Ironhack fue, la verdad es que es un poco apocalíptico. Era ¿en qué Como el ciudad mundo ahora mismo, como sí, el no, mundo. total, ¿en qué ciudad no vas a poder vivir en 50 años? Porque va a subir el nivel del mar, entonces hacía un análisis, o sea, cogía con Exarray, sí, bastante apocalíptico, la verdad, cogía Oye, con pero me los parece datos de súper Exarray, interesante. es súper chulo y la verdad es que lo ¿Eso tengo lo tienes por ahí abandonado, publicado en algún lado? Si no, a ver si me lo comparto, aunque sea a mí. pero me da vergüenza, lo tengo súper abandonado y tengo que volver a ello, pero siempre digo, es algo que cuando tenga vacaciones y no tenga nada que hacer, lo haré. ¿Qué pasa? Que Eso lo cuando tengo pasaron que vacaciones, viene, por Dios, ya, eso ya sé cada lo uno que que se se le apunta, pero ocurre. bueno, de En tu ilusiones se casa te vive. meterás en otra cosa nueva Claro, sin terminar efectivamente, eso. eso es lo que me pasa, que empiezo otra cosa nueva y eso lo abandono. Entonces, siempre que me voy a poner, digo, vale, entonces eran como varias partes. Era una parte de una ETL total, que era coger los datos de Exarray
que tuve un problema porque los datos me salían al revés, o sea, como que tenía las coordenadas invertidas y nunca supe qué es lo que pasaba. Entonces, ahora ya creo que lo sé, pero tengo que meterme ahí. Oye, Entonces, claro, eso se llama es evolución, eso se interesante. llama evolución. Esa evolución, sí, al menos en la cabeza lo tengo, pero ejecutarlo no lo hago. Y entonces como que analizaba, o sea, pasaba los datos a pandas y a geopandas y luego los visualizaba, o sea, me monté un geoserver y tenía una parte de front para pues que tú te acercases, pues por ejemplo, a Barcelona, no que era el caso específico y que en 50 años si el nivel del mar sigue subiendo al ritmo que iba subiendo, sobre todo porque eran datos temporales, que es con lo que trabaja Exarray, sobre todo. Y entonces te acercabas y te Oye, que lo salía. mismo te deberías plantear Sí, de creo que he terminarlo, visto, terminarlo y venderlo a las administraciones, tal como está la cosa. yo creo que la Lo mismo administración es complejo. ya está montando cosas o estará en ello, pero sí, si no, si lo tengo ya me dedicaré a venderlo. Es que se me va muy mal vender las cosas esas. Sí, bueno, yo igual. Entonces, sí, fatal. Yo Y soy técnica más que otra cosa. a ver, o sea, llegué a la final porque escogíamos entre los proyectos y llegué a la parte final, pero ganó mi compañero, que la verdad es que su proyecto era súper chulo y que a nivel visual, pues como yo el mío no lo acabé, yo lo vendí súper bien, pero claro, no lo había acabado. Entonces, no es lo mismo ver un proyecto acabado que otro que no. Entonces, él presentó un dashboard con, me parece que era de la salsa romescu de los calçots porque tenía, sí, iba de proyección de ventas o algo así, me parece, creo recordar. Pero bueno, fue una experiencia muy guay porque es cierto que no estoy acostumbrada a presentar. O sea, tuve que prepararme la presentación porque suelo improvisar bastante. Y no se me dio mal y la verdad es que fue entretenido y al final pues creo que hubo como 100, 120 personas, que quieras o no, pues también es importante aprender, sobre todo teniendo en cuenta un poco mi perfil, que yo sé que no soy, o sea, que sí que estoy en la parte de desarrollo, pero es cierto que yo el perfil social lo tengo bastante fuerte en el sentido laboral. O sea, que prefiero que sí, que técnicamente también soy buena, pero que creo que se me da bien también comunicarlo y que ese tipo de perfiles faltan mucho en el sector, porque hay gente que es muy buena Totalmente. técnicamente, pero que no quiere, porque no le gusta Sí, exponerse bueno, al puede público. ser, no es que no sean buenos, simplemente hay gente que le No, gusta que no menos les y gusta, no les gusta. O sea, vamos, yo de la gente que conozco es como, se te da muy bien. Yo decía, ojo, es que se te da súper bien explicar. Y me dice, ya, pues que no es lo mismo contártelo a ti que contárselo a toda la gente que me esté preguntando y tal. Y yo, ya, bueno, pero que bueno, también pero es eso verdad. demuestra a la necesidad que hay de mucha gente que en la misma industria, pero con perfiles totalmente diferentes, Claro, aunque comparten la parte técnica, que el resto de las habilidades pues sean diferentes. justo. También es cierto que sí que he visto mucho avance, sobre todo de mujeres en el sector, pero más en la parte más de desarrollo como tal y no GIS. También, o sea, también es Más cierto en que, la por parte de ejemplo, desarrollo, ¿has visto? claro, en la parte de desarrollo sí que he visto mucho más, de que hay muchas más ponentes, hay gente pues, que tiene premios nacionales de Y es verdad que innovación. la parte GIS La parte de GIS merece ahí un es tirón de oreja particular, sí, a ver, porque también creo que, por ejemplo, pues hay iniciativas que están muy bien y que lo promueven, pero es cierto que luego las mujeres no van. O sea, yo, por ejemplo, al Geocamp no pude ir tampoco y hay eventos que no puedo ir porque te iba a físicamente decir me es imposible. que yo ahora en mi experiencia también en Woman in Geo, que ya sabes que formo parte también de esa comunidad, o sea, cuando ves tantísima gente dedicándole, sobre todo porque es una comunidad internacional, cuando ves tantísima gente dedicándose, tantísimas mujeres dedicándose al mundo geo, de repente dices, pero y ¿Dónde cuando voy estaban? a las conferencias, cuando tal, No. de repente dices, ¿dónde están? ¿No? O sea, quiero Sí, sí, decir, sí, no, no no las es veo totalmente. verdad que no es que no estén, o sea, existen, por supuesto que existen, pero que incluso hay muchísimas más de las que probablemente creemos, pero simplemente quizá no tienen esa visibilidad, o sea, las caras No la no tienen, acaban siendo a lo ellas. mejor no la tienen, a lo mejor no se la dan o directamente no quieren exponerse. Y que en este caso creo que los hombres están mucho más acostumbrados, desgraciadamente, a tener esa visibilidad porque llevan haciéndolo toda la vida. Y nosotras creo que el síndrome del impostor nos come mucho, en mi Sí, opinión. probablemente Mi sea. opinión basada en que tengo, bueno, 29 años, todavía no cumplí los 30, pero me quedan 2 semanas y tengo poca experiencia, pero desde mi punto de vista yo veo eso, que por ejemplo los jóvenes creo que hoy en día cada vez menos, pero sí que se nota porque yo he tenido muchas compañeras chicas
pero no han llegado a ser jefas. No sé si porque no han querido o porque no se les ha dado oportunidad, que yo creo que Sí, es yo más eso la es una cosa que opción. también noto, o sea, de hecho, yo, por ejemplo, sí que noto que cada vez tengo más jefas de estas directas, ¿no? Como quien dicen, pero que llegando a cierto nivel, ya ahí empiezan, sí, ahí A ver, empiezan a desaparecer. supuestamente tendría que ser ahora el momento en el que empiezan a subir a ese nivel, porque claro, son 20, 25, 30 años desde que supuestamente se empieza a tener un poco más de igualdad. Pero yo, por ejemplo, a lo mejor es porque he estado en empresas que son muy mastodontes y que tienen a lo mejor requerimientos un poco anticuados en muchas cosas, o que simplemente Puede no ha ser. surgido, sí, por decirlo de una forma sutil, o porque simplemente no ha surgido, o porque incluso ellas no han querido o no les han dado la oportunidad o se han tenido que ir para poder conseguirlo eso en otras partes, que yo creo que Ya, es más. bueno, Yo creo que la administración es mucho más sencillo, o sea, mucho más sencillo porque es más meritocrático en el buen sentido, creo, ¿eh? De lo que conozco, que no es mucho. sí, no, probablemente, pero la verdad que me parece curioso lo que has dicho de que en el mundo del desarrollo se ve un poco más, y es verdad, no me había fijado, o sea, no lo había dividido así como en el mundo O sea, geo al y menos de... se ven más presencialmente, o sea, yo he ido a eventos que se ven muchas, sobre todo estudiantes. También es cierto que quien lo promueven intentan hacer mucho por el feminismo, o sea, literalmente. Entonces, ahí es donde está la clave. Si lo haces de una manera forzada, nunca te va a salir, pero si te sale de forma natural, seguramente te salga. O sea, que me Sí, refiero, que es muy fácil. O sea, que es que obviamente es como, no, es que no tienes que mirar el sexo de la persona. A ver, pues llega un momento en el que sí, en el sentido de, perdón, el género, en el sentido de si no tienes ninguna directora o bueno, ninguna jefa básicamente con por tener responsabilidad, referentes, simplemente por justo, tener no referentes, o sea, puedes. no se trata de que uno lo hagan mejor ni lo hagan peor. Total. El ejemplo más claro lo hemos tenido en el fútbol en los últimos años, como de repente las chicas se han dado cuenta que ellas también pueden ganar y pueden ser futbolistas. Pues esto es tan fácil como eso. La gente a lo mejor no tira para esta industria, la del desarrollo o el mundo geo y tal, pues porque a lo mejor simplemente no ve que haya tanto, no se ven referentes en Sí, ese campo. porque también, o sea, también el trabajo es el que hay, empieza a estar mejor pagado, pero es cierto que está como muy diferenciado de Sí, quién bueno, es es que estamos analista, mezclando muchas cosas, es verdad que es que hay claro, quién es mucha... analista, quién es consultor, quién es desarrollador. Entonces, claro, si quieres un perfil unicornio también tienen que pasar años. Y obviamente he mejorado muchísimo mi perfil técnico en los últimos 5 años, pero es que hasta ese momento tenía el que Sí, tenía, bueno, pero es porque todo un también, o proceso sea, y por suerte vamos moviéndonos hacia el lado adecuado, hacia un momento adecuado, pero la verdad que, bueno, que hay que también que resaltarlo porque claro, y que también volver a empezar es complicadísimo. O sea, coges y dices, oye, mira, me voy de aquí, vuelvo a empezar, tienes que volver a demostrar cosas y ahí es donde bueno, es cierto que yo también, o sea, yo he sufrido bastante más discriminación por ser mujer y joven que por otra cosa, porque es como nada, la opinión como que se minusvalora mucho. Y es como, a ver, sí, también soy una profesional. yo estando aquí además en el extranjero, me ha pasado por ser mujer, por ser joven y por ser extranjera, ¿no? Que claro, al final, pues tu inglés no es el mismo que Ya, otras personas nativas tienen y al final es como, mira, a lo mejor no me estoy expresando de la mejor manera posible, pero te aseguro que sé hacer esto. O sea, ¿sabes? ya, ya, ya. Que soy experta en esto, o sea, que sí, que pareceré Claro, joven, que tal, que... como que tengas que explicar mucho en plan, oye, mira, si tú me estás diciendo que soy la experta, o te fías de mi criterio, o te fías de mi criterio. Es que no hay tu tía, entonces no me digas que, no, que soy la experta, no me lo digas, es que no es tan complicado. Entonces, eso Sí, sí que bueno. yo eso lo nota bastante, que es como, pues, si tengo la responsabilidad de esto y te digo que esto no se puede hacer así, no se puede hacer así, y si tú me dices que se puede hacer así, hazlo tú. O sea, es que, es que no sé, Básicamente, o sea, me sí. Y refiero, además así hazlo me tú en puedo el dedicar yo a sentido otra de, cosa, que tengo mucho trabajo. claro, no, total, que es como, a ver, que sí, que acepto críticas constructivas, 100%, o sea, me refiero que no soy, ni mucho menos soy ni la que más sé, ni la que mejor sé, ni nada. Y es más, suelo aceptar muchos más comentarios o sea, como si me hace siempre dudar de si lo que he hecho está bien o no. Que es como, oye, pues es que no, o sea, Bueno, lo he a hecho ver, lo está mejor. bien buscar un poco la autocrítica siempre y cuando tenga un fundamento. Es decir, Sí, pero que sí, no yo soy pensar que súper no sabes exigente. hacerlo, no pensar tal, está bien, obviamente, reconocer errores y aprender y Claro, mejorar.
pero Pero dentro soy de... súper exigente conmigo misma porque nunca, o sea, es difícil. O sea, al final, el momento en el que estás constantemente bajo una espada de Damocles y nadie, o sea, nadie te felicita y nadie te dice nada, simplemente es como todo hay que obviamente todo tiene mejora, pero que tampoco se puede vivir así en general, porque es que si no, no vives, o sea, vives con una angustia terrible. Pero sí que, por ejemplo, el tema del síndrome del impostor sí que es muy difícil, sobre todo cuando empiezas, porque el mercado empieza a demandar, te empiezan a demandar, en las ofertas te piden el oro y el moro, luego llegas, el trabajo no tiene nada que ver y de repente te exigen unas cosas Y que te el estaban síndrome de impostor es exigiendo. una cosa que se habla bastante poco. Yo hace unos años fui a una charla y escuché el concepto y no lo había escuchado antes. Y de repente fue como en plan, yo tengo eso. O sea, quiero Sí, decir, fue sí, como, o sea, todas, todas que esto tiene tenemos un eso. nombre. Y luego cuando lo empiezas a comentar con gente del sector y tal, te das cuenta que lo tenemos, probablemente las mujeres, como tú has dicho, un poco más, pero precisamente por lo que estamos hablando, pero los tíos también lo tienen, o sea, quiero decir, todo el mundo tiene síndrome de impostor. El senior Pues, lo tiene también, lo que pasa es que a otro nivel y con otros conocimientos. Y es curioso lo poco que se habla de un síndrome que afecta al 100% de los trabajadores, bueno, al 99%. Hay algunos que no, sí, se efectivamente. creen que son Dios y probablemente no lo tengan, pero al Digo, a mí, 99% de los a trabajadores. mí, a mí hay veces que me gustaría pensar que soy Dios, pero es que es como, oye, mira, no, eres un ser humano y te equivocas como todos y que haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Que tienen también mucho que ver el tema de la salud mental, que es algo que siempre se ha apartado mucho de la vida laboral, o yo es lo que he visto y es como, no, o sea, es que si no estás Bueno, bien por tampoco suerte puedes yo creo que trabajar eso, bien. dependiendo en qué empresa trabaja y tal, pero una cosa que se está viendo un poco, que se está trabajando también más y que se ve un poco de evolución, igual que lo que hemos, todos estos temas Poco a que poco, estamos pero hablando. sí, sí, Yo creo se que ve vamos más. hacia el buen camino, simplemente que va lento y bueno, y que hay que hacer un poco de ruido. Al final es como se consiguen las cosas, haciendo ruido y diciendo, bueno, mira, yo no voy a trabajar la misma hora que trabajabais antes porque no. Y que tampoco tienes ganas, o sea, yo ahora mismo no estoy capacitada mentalmente para trabajar 14 horas al día, independientemente de que me guste el trabajo, porque tengo, o sea, obviamente si hay que echar el lomo se echa, pero que también tienes un horario y yo tengo otra vida, o sea, que es cierto que eso yo creo que un poco Sí, la porque al pandemia final tener la marcó cabeza un fresca poco es en lo que la te cabeza permite peta, rendir. Tener la tal, cabeza bien es lo que tal. te permite rendir. ¿Y cuántas veces estás totalmente atascada en algo y sales a darte un paseo 5 minutos y de repente te viene la mejor idea del mundo para solucionar el problema? Pues que ahí está el más Efectivamente. claro ejemplo de no acabar. Pero claro, al final también venimos o sea, yo sí que he notado en mi experiencia que vienes de no un sector, sino de una vida más tradicional, por así decirlo, de que hay muchas horas, o sea, se trabaja muchas horas. O sea, yo en mi casa he visto a mis padres trabajar muchísimas horas siempre y como que es algo que está metido en mi cabeza. O sea, que estoy aprendiendo no es hacer mis horas e irme, sino hacer mi trabajo e irme, pero sí dentro de mi horario laboral, o lo Si te intento. digo la verdad, yo Obviamente, y creo luego no que puedo, pero lo esa es intento. una cosa de las nuevas generaciones, que por supuesto es lo más positivo, de lo más positivo que podemos sacar. Y me parece genial que se impongan un poco, la gente dice que si la generación de cristal, que si no quieren trabajar, que si no sé qué, no, que me parece estupendo que quieran poner límites entre la vida laboral, entre la vida Pero porque también la personal y vida tal. nos ha enseñado que a lo mejor mañana, o sea, imagínate, mañana hay otra pandemia. O sea, a mí la pandemia en eso me rompió, de las expectativas del futuro, de que es todo incierto y que hay que vivir sin tener nada asegurado, porque es muy complicado. Y eso que soy una persona absolutamente privilegiada, que tengo Sí, un eso trabajo con hablando desde donde sabemos que claro, hablamos, y sí. hablo desde mi privilegio y no es white rich complaining, pero vamos, casi. En el sentido de yo vivo la vida que puedo, me gustaría vivir mejor, claro que sí, pero es que a todos, pero puedo vivir la vida que quiero, entre comillas. Entonces, bueno, bastante entre comillas, no, me encantaría comprarme una casa, pero no puedo, que es que eso es un problema generacional. Pero Bueno, es como, habrá quien diga que no podemos comprarnos una casa porque estamos pagando Netflix, ¿no? ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Yo pago un montón, bueno, Netflix creo que no lo pago, creo que se lo roba a mi Bueno, hermano. Netflix o el que Pero sea, sí, vaya. ¿vale? Sí, sí, efectivamente, que Como salimos si ese mucho, fuera el precio de la casa. y que viajamos mucho y tal, sí, ok, muy bien. Bueno, al final ya Boomers, está, me cada encanta. uno elige también, No, pero no, bueno, total, pero es que ahí ya llega un momento que dices, pues que hay debates, que para qué, si es que no merece la pena. O sea, no, o sea, lo intentaría, pero es como, ¿para qué? la Si verdad que es, esto me viene
vamos, perfecto para hacerte la siguiente pregunta que A tengo, ver. que es, si tuvieras que dar un consejo a alguien, o sea, que está empezando, o sea, o a alguien que está empezando, o incluso a ti misma hace X años, ¿qué consejo darías desde donde estás ahora, desde lo que hayas vivido? Pues que te fíes de tu criterio dentro de lo que cabe, o sea, tampoco es en plan arrollar. eh, y que preguntes mucho, que no tengas ninguna duda, o sea, por ejemplo, a los juniors, que sea súper preguntona, porque para eso estamos los que sabemos un poco más. Y yo siempre agradeceré a quien me pudo ayudar y cuando estuve muy sola, echaba mucho de menos figuras en las que apoyarme, sobre todo laboralmente. Y pide ayuda, que la ayuda, o sea, que la virtud de pedir está la de dar, por supuesto, y que la gente está, o sea, pues eso, que pidan ayuda, que no tengan reparo a preguntar y que cualquier cosa que inquiete, pues que lo intenten hacer, que obviamente no es lo mismo de no me sale esto a la primera, que es como, obviamente Oye, inténtalo, mira, pero que sí. aquí estamos las dos haciendo la primera entrevista y el mejor ejemplo del mundo. Tampoco vamos tan mal. Claro, claro, total, pero yo sí que Hay que intentar digo, las a cosas. mí, a ver, yo es que, por ejemplo, sí que he sido siempre muy preguntona, entonces, como me da igual, pues porque no tengo, soy bastante sinvergüenza, pues yo preguntaba y ya, pero yo es que sé que tengo ese perfil y que socialmente no tengo ningún tipo de problema de, no soy tímida ni nada, pero claro, para alguien Yo tímido creo que es a muy las que somos complicado. extrovertidas nos cuesta menos, sí. Claro, claro, efectivamente. Entonces, como a mí yo de él, a mí yo diría que te fíes, pero que confía en tu criterio, que no te creas todo lo que te dicen. eh, y que a los hechos te remitas en ese sentido, sobre todo laboralmente. Oye, Entonces, me parece un buen consejo, casi que te lo hubiera copiado, casi. Sí. Me me parece alegro. muy sensato, sí. Es Y verdad, que pero estas son tampoco, cosas que no se pueden ver hasta que llegas no, donde estás, total. ¿no? Es Y sobre curioso. todo también ahora mismo la gente que está empezando tiene un gran altavoz, pero al mismo tiempo una doble vara que es LinkedIn. O sea, LinkedIn puedes, pues qué sé yo, por ejemplo, a ti te conozco de LinkedIn literalmente. Sí, verdad. Porque te escribí para ver si tenía, porque me quería ir a Londres, te escribí para ver Mi culpa, que lo si siento, justo, fue el Brexit. ya total, que si justo había trabajo, pues como se han ido de la Unión Sí, y al Europea. final es lo que tú dices, preguntar, porque, o sea, bueno, en este caso no salió la cosa adelante, ya te digo, No, no pero fue, yo qué no fue sé, porque pues preguntaras ni no preguntaras, fue porque las condiciones no se daban, pero al final, pues eso, preguntar a alguien simplemente, oye, mira, te he conocido a través de tal y cual y yo estoy buscando no sé qué, pues bueno, todas las conexiones esas son parte de que te justo. fíes de tu Pero instinto que y también, pero que también LinkedIn creo que, y esto es algo que es mi recomendación, que no te fíes de todo lo que escribe la gente en LinkedIn, que le encanta bueno, fliparse, por supuesto. que hay que El rebajar un postureo de poco las redes sociales el también está postureo de en las redes LinkedIn. sociales. Sí, pero joder, en las redes sociales, pues en Instagram, vale, puedes aplicarle el postureo que quieras. En Twitter, pues ok. Pero LinkedIn al final es tu fachada laboral. Entonces también tienes que, o sea, tienes que tener cuidado de lo que escribes, pero sobre todo que no te agobie, porque parece que, o sea, la gente sabe mucho, pero también la gente lee mucho y busca mucho. O sea, yo hay muchas cosas que es como, pues me meto en LinkedIn y me pongo a leer como si fuera su Twitter. Y obviamente no me va a dar conocimiento, pero yo qué sé, por No, pero ejemplo. te da inspiración, te da. Yo creo que Claro, LinkedIn está muy bien a la hora, o sea, siempre y cuando no sea contraproducente. Es decir, o sea, eso lo es. que no Pero puedes que también hacer es produce que mucho síndrome del impostor. todo ese conocimiento que hay en LinkedIn te provoque una ansiedad de que vas detrás, tu síndrome de impostor aumente por minuto y tal. O sea, Por tienes que ejemplo, usarlo como si no fuente de estoy inspiración. actualizando, si no estoy actualizando LinkedIn o no estoy subiendo un post, no tengo visibilidad, tengo que hacerme una web. Ay, mira, yo No, solo bueno, o pensaba, sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, no claro, tiene. pero que tú lo ves en la gente y dices, joder, pues mira, cómo se ha currado su web, le está echando muchas horas a LinkedIn y es súper interesante el contenido que Pero si sube. a ti te interesa hacer lo mismo, pues obviamente utiliza ese Claro, ejemplo para inspirarte, para motivarte claro, para hacerlo, para buscar el tiempo cuando no lo tenías, eso pero es, sí, eso estaba en tus planes. Si no estaba en tus planes, justo. no tienes por qué Ah, pero hacerlo. dices, venga, pues voy a dar una vuelta y luego dices, pues que voy a Pero es que contar. si O sea, yo, por ejemplo, digo, ¿qué si voy te a tuvieras que contar? poner a hacer lo que hace absolutamente todo el mundo en LinkedIn, no tendríamos vida.
O sea, no podemos seguir absolutamente a todo el que es buen orador, por decirlo de alguna manera, oradora en LinkedIn, ni al que tiene la mejor web, ni al que tiene los casos de No, pero que también antes, creo que también a la hora de buscar trabajo, como que se mira mucho esa parte y hay mucha gente que no sabe venderse, o sea, porque no considera que tenga que venderse y como que se fían ciegamente de todo, o sea, de cómo pones tu LinkedIn, te va a ayudar mucho a conseguir una oferta de trabajo. Lo puedo entender, pero también tienes que dar la oportunidad al a final es tu cualquier. fachada, pero si a la hora de la verdad no sabes, quiero decir, no demuestras tus habilidades, pues desde luego el Pero perfil las de LinkedIn demuestras, te va a llevar hasta la entrevista. Una vez que llega a la entrevista o la primera ya semana te de lleva, trabajo, ya es un filtro, ¿eh? O sea, y creo que eso los jóvenes tienen que saberlo, es un filtro bastante importante el tema del LinkedIn, ¿eh? sí, A sí, la no. hora de, o sea, es así, luego obviamente tienes que demostrar tu capacidad, 100%, pero a no ser que, pero para llegar a la entrevista se usa mucho eso, entonces pues sí, que es una red que es muy importante, pero que también hay que cogerla con puntillas, pues como todo, hay que ser crítico y Estamos tener en la una. época de la sobreinformación, entonces como todo, Sí, tanto en redes sociales, en periódicos, en noticias, en trabajo, en todos los aspectos tenemos que saber filtrar un poco lo que sea para inspirarnos y para motivarnos bien, lo que sea para producirnos ansiedad, efectivamente. agobio, síndrome de Yo ese es mi impostor, consejo. no, Mi consejo para los jóvenes, que siendo yo una vieja de 50, dijo la abuela. 85 años, dijo la vieja, es que mantenga la capacidad crítica y analítica. Eso me parece súper importante, en general, en todo, en la vida. Laboralmente también, ¿eh? O Sí, sea, es consejo doble, laboral y sí, personal, eso es. ¿verdad? Sí. Pero que te fíes de tu criterio, que vales más de lo que piensas en muchas cosas, aunque te digan que no. Entonces, eso. Pues me parece, la verdad, que una manera estupenda como para dar casi por finalizar, aunque tengo una pregunta más, que esta ya Vale, no tiene dime. tanto que ver con todo lo que hemos ido hablando, pero queremos poner siempre una pregunta al final para ver qué tipo de recomendaciones nos dais. ¿Alguna recomendación no tiene que ser nada laboral, o sea, puede ser serie, película, podcast, Bien. persona que podamos entrevistar la próxima vez, cualquier cosa, algo que sea, no tiene que tener nada que ver con el mundo geo. No, no, no. O sea, a ver, voy a recomendar dos podcasts que me han parecido súper interesantes y que se van a seguir haciendo y que son poco, o sea, son de RTV. Uno se llama Esto merece una explicación y, pues, como su título indica, explica varias cosas. Pues hace poco hubo uno del tema de la droga, de temas administrativos, de un poco de todo, de Ah, información a bueno, nivel tampoco lo público. conocía. Y luego otro que se llama El Tamayazo, que va de un caso, a mí pues me gusta mucho la actualidad y estoy bastante al día, o lo intento. Y se hizo un podcast sobre el caso de corrupción que hubo en la Comunidad de Madrid, denominado El Tamayazo. Y es un podcast de 8 capítulos y la verdad es que es súper interesante, está muy bien hecho y creo que independientemente de tu ideología es algo que hay que saber porque es información pública. Bueno, Entonces, estamos eso es lo. hablando de que hay que ser crítico y hay que Efectivamente, hay que ser crítico, pero para ello informarse. tienes que tener información, efectivamente, y sobre todo pues que son de RTV, que al final es la televisión de todos y que hay que darle también un poco de ese apoyo y aupa, que también Vale, lo pues necesita. bueno, cuando subamos luego esto intentaré poner los buscos e intento poner los Vale. links Si abajo para no, que la gente... si no Y también pondré te los paso ahora. LinkedIn, ya que estamos, para que la gente... A mi LinkedIn. Sí, Eh, lo pondré... el enlace, bueno, No, estáis no, lo viendo. pongo yo abajo Ah, cuando vale. subamos Vale, esto, pues vale. porque si alguien quiere conectar, igual que nosotras conectamos a través de LinkedIn, pues si alguien más quiere conectar. Y de todas formas, has dicho que vas a intentar volver un poco a la actividad en Venga, GeoDeveloper voy a intentarlo. cuando puedas. Me lo propongo para 2025. De momento llegar viva a 2025, pero sí, me gustaría meterle más horas a. El buen propósito de nuevo año. Efectivamente. A ver, podría ser el día del gimnasio, pero puede ser este también. Bueno, pero porque Entonces, es que el gimnasio no te gusta, entonces este es mucho mejor. por decir algo, pero sí, me gustaría intentar al menos conectarme a alguna geobirras o algo así. Siempre suelo estar entrenando a esas horas, pero bueno, pueden dar, a ver si algún día llueve Bueno, y no estamos tengo. planeando también cambio de hora, o sea que ya veremos a ver si conseguimos. Y ya que estamos, pues aprovechamos para decirle a todas las chicas de GeoDeveloper que se animen, que si quieren que las entrevistemos
se animen a escribirnos y bueno, y a los chicos también, que los que no estén ya activos por el grupo, pues que ya habéis visto que esto no es una entrevista así muy formal, es más bien una charla de lo que vaya saliendo, así que nada, que nos escriban y así nos vamos conociendo todos un poquito más. Eso es. Pero bueno, pues nada, ha sido un placer, la verdad, Bueno, pues esta hora de charla. sí, estupendo. Ya hemos llegado a la hora. Pues nada, pues vamos entonces a cortar ya. Voy a darle vamos a despedirnos y le doy a cerrar. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias.